Es lo que se pueda llegar a conseguir que esté desocupado. Ese es el drama, no tenemos otras opciones, desgraciadamente. Bueno, ya voy a empezar en un segundito. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Bueno. ¿Ninguna pregunta? Yo después les voy a poner el horario en que van a ir cada uno. Generalmente va a ser los de las 10, van a ir a las 11 y van a ir a las 11 de las 10 y algunos de las 10:30, porque los tengo que juntar. Bueno, voy a empezar. Bueno, dale. Voy a poner mute en mi teléfono. Porque tengo cada uno. Bueno, ahí está. Ahí lo pongo. Oh. Bueno, vamos a presentar. Acá. Hay uno que se me está durmiendo ahí. ¿Están viendo, chicos? No, profe, yo todavía no veo nada. No, no se ve. Ahí se abrió. Ahí sí se ve. Ahora sí. Ahí se ve. Bueno, habíamos hablado la semana pasada de la hematopoiesis, que era la elaboración de los elementos figurados de la sangre, que ocurría en la médula ósea, y que esta elaboración de estas células se iban a producir en distintos sectores según las distintas etapas de la vida. Habíamos dicho que esta sangre, que era la porción líquida donde se encontraban los elementos celulares como las plaquetas, los glóbulos rojos y los leucocitos. Hoy vamos a hablar de plaquetas. Las plaquetas, también conocidas como trombocitos, a ver si ahí ven mejor. Como trombocitos, ¿ahí ven mejor? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, se van a elaborar por un proceso conocido como trombopoiesis. Esta trombopoiesis es la elaboración o fabricación de los trombocitos o plaquetas. Este proceso se va a llevar a cabo en la médula ósea y tarda desde que se estimula la célula madre pluripotencial hasta que da origen a las plaquetas, tarda aproximadamente 7 días. La célula madre pluripotencial, un megacardioblasto, va a sufrir una serie de modificaciones hasta dar un megacariocito que va a liberar a las plaquetas. Este proceso dura aproximadamente entre 5 a 7 días. Cada megacariocito es capaz de dar origen entre 2.000 a 4.000 plaquetas. Las plaquetas se caracterizan por no tener núcleo, no tienen color, tardan en madurar
aproximadamente entre 5 a 7 días y tiene una vida entre 9 a 11 días, con una vida media de 10 días. Si voy rápido me avisa. Estas plaquetas, luego de estos días que viven, ¿sí? ¿Puede repetir, porfa, la vida que tienen las plaquetas? Sí, entre 9 a 11 días y una vida media de 10 días. Estas plaquetas son destruidas o eliminadas de la circulación por los macrófagos tisulares que se encuentran en el vaso. Y también se puede realizar dicho proceso en el hígado. Pero esta célula madre que se encuentra en la médula, para poder elaborar estas plaquetas, tiene que ser estimulada. ¿Por quién va a ser estimulada? Por la trombopoyetina. Esta trombopoyetina, que es elaborada en el riñón y en menor proporción en el hígado, va a estimular a esta célula madre para que se originen las plaquetas. Estas plaquetas tienen una forma redondeada o levemente circular. Es una célula que va a carecer, tiene una forma redondeada o levemente circular. Profe, ¿Sí? ¿dónde dijiste que se estimulaban? En la médula, la trombopoyetina va a estimular a la médula ósea para que se fabriquen estas plaquetas. Sí, Profe, una consulta. Sí, Perdón que le interrumpa. no hay ¿Este problema. Power usted lo va de subir al aula? Lo voy a subir al PowerPoint, pero hay cosas que no figuran en el PowerPoint. Sí, 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 ¿Mm? sí. Perfecto, gracias. No, por favor, no es nada. Estas plaquetas no poseen núcleo, por lo tanto, no se van a poder reproducir. Pero se caracteriza por tener un citoplasma que contiene grandes cantidades de diversos componentes. Por ejemplo, ¿qué tienen? Actina y miosina, que tienen esta actina y esta miosina una estructura muy similar a la que se encuentra en las fibras musculares. Además de tener actina y miosina, contienen tromboastenina, que junto con la actina y la miosina le van a dar la propiedad o la función a las plaquetas de poder contraerse. Contienen restos de sistema retículo endoplásmico y contiene aparato de Golgi. ¿Qué función van a cumplir estos? Van a sintetizar o elaborar calcio, que lo van a almacenar. Este calcio va a cumplir una función importante en los mecanismos de coagulación de la sangre. Disculpe, profe, ¿podría repetir esto, lo último? Sí, contienen sistemas retículo endoplásmico y aparato de Golgi que van a sintetizar, o sea, va a elaborar calcio y lo va a almacenar. Este calcio va a cumplir una función importante en los mecanismos de coagulación de la sangre. Contiene mitocondrias y sistemas enzimáticos que van a formar ATP y ADP. Este ATP y ADP, ¿qué función van a cumplir?
van a dar la energía necesaria para el funcionamiento de estas plaquetas. Y el ATP le va a dar una característica a estas plaquetas en los mecanismos de coagulación que se hagan como pegajosas. Contiene prostaglandinas. Anote la función de las prostaglandinas, que eso lo vamos a preguntar. Estas prostaglandinas que tienen estas plaquetas van a participar en las reacciones vasculares y tisulares. Estas prostaglandinas participan en las reacciones vasculares y tisulares. Contiene una proteína que se llama factor estabilizador de fibrina, que vamos a ver que cuando se forme un coágulo, necesitamos de esta fibrina para que se termine de formar, o sea que va a participar en los mecanismos de coagulación de la sangre. Contiene factor de crecimiento celular. ¿Qué función va a cumplir este factor de crecimiento celular? Va a estimular a las células endoteliales y a las células del músculo de los vasos para que estos puedan multiplicarse y permitir que se cierren en un mecanismo de coagulación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Podrá repetir lo último que dijo, por favor? Sí, Profe, que tiene un y si factor. Sí, puede repetir el factor estabilizador de fibrina, por favor. sí. El factor estabilizador de fibrina va a participar en el mecanismo de coagulación para terminar de formar el coágulo. El factor de crecimiento celular va a estimular a las células endoteliales y las del músculo liso del vaso para que éstas puedan crecer y cerrar al vaso lesionado, como también va a estimular a los fibroblastos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿podías repetir lo último? Sí. El factor de crecimiento celular va a estimular a las células endoteliales y a las células del músculo liso del vaso que se lesionó para que este vaso se cierre. Y también va a estimular a los fibroblastos. Pero estas plaquetas tienen una función importante, su membrana. Estas plaquetas están constituidas por una bicapa fosfolipídica, como todas las membranas, y tiene una capa de una glucoproteína. En su estructura tiene una glucoproteína que evita que se adhieran al endotelio normal, o sea, que puedan viajar por la sangre, por estos vasos sanguíneos, sin que se adhieran a los vasos. ¿Cuándo Profe, se le hago va una a adherir? pregunta. Sí, Profe, sí, te ¿es escucho, hijita. glucoproteínas o glicoproteínas? Porque yo acá lo tengo anotado como... Glicoproteína, mi amor. Glico, dije yo mal gluco. Ah, bien, gracias. Glicoproteínas, que evitan que se adhieran al endotelio normal, pero sí va a permitir que se adhieran cuando hay una lesión de un vaso. Posee también fosfolípidos, que estos fosfolípidos van a participar en las distintas fases de la coagulación.
Pero estas plaquetas, además de tener actina, miosina, prostaglandina, factor estabilizador, tiene gránulos, pequeños gránulos, que cada uno de estos gránulos, que son sumamente pequeños, tienen una membrana. Pero se los puede clasificar en gránulos densos, que también se los conocen como cuerpos, chicos. Gránulos densos, gránulos alfa y los gránulos lisosómicos. Dentro de los gránulos densos voy a tener mediadores de función plaquetaria, ADP, ATP, fosfato, calcio, serotonina. Dentro de los gránulos alfa, que son proteínas, los voy a dividir o clasificar en hemostásicas y no hemostásicas. Dentro de las hemostásicas tenemos el factor 8, que es el factor de von Willebrand, factor 8. Factor 5, fibrinógeno, plasminógeno, antiplasmina alfa. Dentro de los no hemostásicas tenemos específicas y no específicas. Entre las específicas tengo el factor 4 plaquetario, factor de crecimiento plaquetario y la tromboglobulina beta. Dentro de las no específicas tengo albúmina, fibronectina, trombospondina. Y dentro de los gránulos lisosómicos tengo enzimas hidrolíticas. Estos gránulos que van a participar en los mecanismos de coagulación de la sangre, cada uno de estos gránulos va a participar en una determinada etapa de estos mecanismos de coagulación. Los gránulos densos, ¿qué función van a cumplir? Anoten, ¿qué función cumplen los gránulos densos? Van a participar en la agregación plaquetaria. En la agregación plaquetaria y en la vasoconstricción del vaso lesionado. O sea que estos gránulos densos, ¿qué función cumplen? La agregación plaquetaria y la vasoconstricción del vaso lesionado. Los gránulos alfa van a participar en la adhesión y en la agregación plaquetaria. Van a participar en la adhesión y en la agregación plaquetaria. Y los gránulos lisosómicos van a participar en la fibrinolisis en los mecanismos de coagulación. Esas preguntas, sí, los gránulos lisosómicos van a participar en la fibrinolisis de los mecanismos de coagulación de la sangre. Calentar. Estos gránulos, ¿qué función cumple? Se los vamos a tomar. ¿Cómo se clasifican? También. Hay algunos alumnos que nos ponen todo, que es lo más completo y ayuda para una buena nota, pero bueno, algunos me ponen gránulos densos, alfa y lisosómicos. Ahí veremos qué ponemos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿puede repetir lo de granos densos? Sí. Los gránulos densos van a participar en la agregación plaquetaria y en la vasoconstricción del vaso lesionado.
Profe, ¿puede repetir lo de los gránulos alfa? Sí, los gránulos alfa van a cumplir la función de adhesión plaquetaria y agregación plaquetaria. Van a permitir que las plaquetas se adhieran y ya vamos a ver en los mecanismos de coagulación cómo se van a ir agrupando. Se adhieran al vaso que se lesionó y que se vayan a agrupar. Adhesión y agregación plaquetaria. Y los gránulos lisosómicos van a participar en la fibrinolisis. ¿Alguna otra duda? Estas plaquetas, chicos, tenemos la misma cantidad tanto en el hombre como en la mujer. Tenemos entre 150.000 a 300.000 plaquetas. No hay diferencia con respecto al sexo, a la edad. Tenemos la misma cantidad de plaquetas, tanto el hombre como la mujer. Entre 150.000 a 300.000 plaquetas. Estas plaquetas no aumentan ni disminuyen fisiológicamente. No hay modificaciones fisiológicas de la cantidad de plaquetas. Tenemos la misma cantidad hombres y mujeres y no hay ni aumento fisiológico ni disminución fisiológica. El aumento de las plaquetas recibe el nombre de trombocitosis. Trombocitosis es el aumento de las plaquetas. Y trombopenia a la disminución de las plaquetas. Tanto el aumento como la disminución es una patología, no es fisiológico, no tengo aumento. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puedes repetir cómo se lo denomina a las que disminuyen? Trombopenia. Trombopenia es la disminución del número de plaquetas. Gracias. Y trombocitosis al aumento del número de plaquetas. Estas plaquetas cumplen una importante función en los mecanismos de coagulación de la sangre. Estas plaquetas viajan, como dijimos, por el torrente sanguíneo sin adherirse a algún endotelio. Pero cuando se produce una lesión del vaso, estas plaquetas van a participar en los mecanismos de hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Es un conjunto de mecanismos aptos para detener un proceso hemorrágico. O sea que es un conjunto de mecanismos que se van a poner en marcha para detener una hemorragia. La hemorragia se la define a la salida de sangre de un vaso. Puede ser arterial, capilar, venoso, puede ser una hemorragia interna, una hemorragia externa, puede ser una hemorragia producida ante una cirugía. Sí, es producida. En otras palabras, podemos decir que la capacidad que tiene el organismo de hacer que la sangre se encuentre en un estado líquido y permanezca en los vasos sanguíneos. Esta hemostasia, Profe, ¿puede que repetir se va a eso poner, que dijo? Esa capacidad que tiene el organismo. es la capacidad que tiene el organismo de que la sangre se encuentre en un estado líquido
y permanezca dentro de los vasos sanguíneos. Porque vamos a ver que a veces se nos puede coagular la sangre sin que tengamos una lesión de un vaso. Entonces, la hemostasia es prevenir la pérdida de sangre. Se produjo la lesión, el desgarro de un vaso, la ruptura de un vaso, y se van a poner en marcha los mecanismos de coagulación de la sangre. O sea, se va a producir la hemostasia. Esta hemostasia va a contar de 4 pasos. El primer estadio, primer paso, el espasmo vascular. Espasmo vascular. Se rompió, se produjo la lesión y se produce un espasmo vascular. La segunda etapa se va a producir la formación de un tapón plaquetario. O sea, uno tiende a cerrar el vaso, un tapón plaquetario. La tercera etapa es la formación de un coágulo sanguíneo, que se produce por todos los mecanismos de coagulación que hay en la sangre, que ahí lo vamos a ver. Y por último, la última etapa, voy a tener la proliferación de un tejido fibroso. O sea, primero tengo el espasmo, segundo voy a tener la formación de un tapón plaquetario, se va a formar como tercera etapa un coágulo, y por último, este coágulo se va a proliferar o modificar en un tejido fibroso. Entonces dijimos que en esta hemostasia tengo primero la vasoconstricción. ¿Qué se iba a producir después? ¿Qué se producía después de la vasoconstricción? La adhesión y agregación plaquetaria. Perfecto, se forma un tapón plaquetario. Y a eso se lo conoce como hemostasia primaria. Luego se va a producir la formación de un coágulo, que es lo que se conoce como hemostasia secundaria, para luego este coágulo ser rodeado por fibrina, que vamos a verla, para que por último se produzca la fibrinolisis. Estas son las etapas de la coagulación. La vasoconstricción. Pregunta, Sí. profe, ¿la hemostasia primaria entonces sería el momento en que se forma el tapón o sería todos los primeros pasos de la lesión, Se la produce vasoconstricción? la vasoconstricción, la adhesión y agregación plaquetaria para formar un tapón. Tiende a cerrar el vaso que se lesionó. Luego se va a producir la hemostasia secundaria, formar un coágulo. Se forma un coágulo. Porque este tapón plaquetario es algo blando, se puede desprender. En cambio, cuando se forma la fibrinoformación, o sea, el coágulo, ya es algo más compacto y más difícil de desprender. Y por último, se va a producir la fibrinolisis. Lo primero que se va a producir va a ser la vasoconstricción, luego la adhesión y agregación plaquetaria, la fibrinoformación, o sea que la rodea este coágulo que se forma fibrina, y por último la fibrinolisis, que ahí vamos a ir viendo cada una de ellas. Cuando se produce el daño o la lesión de un vaso, lo primero que se va a producir, dijimos que va a ser ¿qué? Una vasoconstricción. ¿Cómo se produce esta vasoconstricción? Por un espasmo miógeno local y por reflejos nerviosos. Las mismas fibras musculares crean un reflejo nervioso junto con este espasmo miógeno para producir una vasoconstricción. ¿Para qué se imaginan que ocurre esta vasoconstricción? Tiende a ¿qué? Evitar el sangrado.
trata de disminuir la salida de sangre. O sea que el espasmo vascular va a ser por factores miógenos y reflejos nerviosos. Luego de que se produjo este espasmo vascular y este reflejo miógeno y nervioso, se tiene que formar ¿qué? El tapón plaquetario. En el vaso lesionado se libera un factor de coagulación que es el factor 8. Esto va a estimular para que viajen las plaquetas. Ahí vamos a ver de qué forma se va a formar este tapón plaquetario. Ahí se lo voy a explicar. Bueno. Yo les voy a explicar y después, si ustedes quieren, les dicto lo que sea. Acá vemos un vaso que se lesionó, hubo una ruptura, se produjo, como dijimos, la vasoconstricción por reflejos miógenos y el espasmo vascular, y se libera el factor 8 de coagulación. ¿Qué va a ocurrir acá? Van a viajar las plaquetas. Estas plaquetas se van a adherir a este vaso lesionado. Estas plaquetas van a cambiar de forma, se hacen más grandes, se hacen pegajosas y liberan prolongaciones de su membrana en forma de pseudópodos. Esto hace que libere tromboxano A2 y ADP. Este ADP, ¿qué hacía? Que se pusieran pegajosas. Entonces, ¿qué van a hacerse? Que estas plaquetas que se adhieran una contra la otra. Todo esto que liberó favorece o estimula para que lleguen ¿qué? Más plaquetas para formar ese tapón plaquetario. ¿Entendieron o no? Le explico de vuelta. Sí, profe. Sí, si lo puede explicar de vuelta, mejor. Sí. Se produce la ruptura de un vaso. Se rompió el vaso, en ese vaso se va a producir una vasoconstricción y se va a liberar factor 8 de coagulación. Esto va a estimular a que las plaquetas se adhieran al vaso lesionado, se adhieran. Esto hace que estas plaquetas cambien de forma y produce prolongaciones de sus membranas, la plaqueta, que se conoce con el nombre de pseudópodos. Esto hace que estas plaquetas se puedan unir una contra la otra. Se libera que un componente que hay dentro de las plaquetas, que es el tromboxano A2. Y libera también ¿qué? ADP. Este ADP hace que las plaquetas sean como pegajosas, permiten que una se una al lado de la otra. Y esto favorece ¿a qué? A que viajen más plaquetas para adherirse y formar un tapón plaquetario. Una vez que este tapón plaquetario se forme, vamos a ver que se va a rodear de hilos de fibrina para formar un tapón o el coágulo definitivo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Quiere salir. Pero en ese momento que se está produciendo todo este proceso de las plaquetas que viajan,
cambian de forma, se adhieren, liberan el tromboxano, el ADP. Se van a estimular factores de coagulación que se encuentran en la sangre. Estos factores de coagulación son proteínas que se las encuentra o se las conoce con un nombre de números romanos. Estas proteínas van a participar en la formación de este coágulo. Van a evitar la hemorragia. Tengo 3 vías. Una vía extrínseca, una vía intrínseca y una vía en común. La vía extrínseca se va a activar, o sea, va a ayudar a todo este proceso de coagulación cuando ha existido un traumatismo. Existió un traumatismo en el vaso, se pone en marcha la vía extrínseca. Cuando hay un traumatismo, se va a liberar tromboplastina tisular. Pregunta de parcial. ¿Qué se libera en el borde de un vaso lesionado? Tromboplastina tisular, y va a activarse la cascada de coagulación para activar a un factor en común, que es el factor 10. La vía Profe. intrínseca, ¿sí? ¿Puede repetir eso? Sí. La vía extrínseca se va a estimular cuando existe un traumatismo en el vaso. Se libera tromboplastina tisular para activar a esta cascada y activar al factor 10, que es la vía en común. La vía intrínseca se va a activar no por un traumatismo del vaso, sino cuando existen modificaciones a nivel sanguíneo. Cuando hay una modificación a nivel sanguíneo, se estimula esta vía intrínseca, activando el factor 12. Se produce esta cascada, te ven que activa al factor 11, al factor 9, al factor 8, para activar en común al factor 10. Ambas vías, tanto la intrínseca como la extrínseca, su función va a ser activar al factor 10. Para producirse la Profe, vía... ¿Sí? disculpe, ¿puede volver a repetir los factores? El factor de la vía intrínseca activa el factor 12. Todo esto se encuentra inactivado. Cuando se produce la lesión, se activa. El factor 12, que se activa, actúa sobre el factor 11 para activarlo. El factor 11 activa el factor 9 y el factor 9 activa el factor 8 para este activado activar al factor 10. Y empieza la vía en común de ambas vías, tanto intrínseca como extrínseca. La vía en común es el factor 10 activado, va a actuar activando, modificando a la protrombina en trombina. Esta trombina activada actúa sobre el fibrinógeno que lo va a transformar en fibrina. ¿Qué habíamos dicho nosotros con el coágulo? Estaban las plaquetas, cambiaban de forma, se hacían pegajosas. ¿Qué va a ocurrir? ¿Se rodeaba de qué? De hilos de fibrina para poder formarse el coágulo. Una vez que se rodeó de estos hilos de fibrina, se van a formar los polímeros de fibrina. Entonces,
¿Cuál es el proceso básico de la coagulación? La transformación de la protrombina en trombina y del fibrinógeno en fibrina, para que se pueda producir un coágulo de tipo compacto. Los rodea, chicos. Se formaron las plaquetas, se agruparon, todo, ¿y qué va a pasar? Lo cubre como un ovillo de lana, lo va a cubrir a este coágulo para terminar de formar un coágulo compacto o denso. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ¿puede repetir bien común? Me quedé en el La factor 10 bien, activado. sí. La bien común es transformar la protrombina en trombina y el fibrinógeno en fibrina. ¿Se acuerda que les había dicho yo que el calcio participaba en los mecanismos de coagulación? Miren cómo va activando la cascada. ¿Mm? Para que este proceso pueda ocurrir. El proceso básico de la coagulación es la transformación de protrombina en trombina y el fibrinógeno en fibrina. Profe, perdón, dijo que la vía intrínseca se activaba cuando hay modificaciones de qué tipo. A nivel sanguíneo. Y la extrínseca por un traumatismo. Entonces, ¿qué dijimos? Que este coágulo, acá vemos un dibujito, estaba rodeado, ¿por qué? Por los hilos de fibrina. Se rodeó, vemos que hay como un ovillo alrededor, y ahí va a ocurrir un proceso que se conoce como sinéresis. Escriban qué es la sinéresis, porque esa es otra pregunta que hacemos. Se formó el coágulo, se rodeó de los hilos de fibrina, entremezclado que se encuentran las plaquetas. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Una contracción de este coágulo. Se contrae para que salga el líquido o el suero que hay en el interior, para formarse un coágulo compacto, un coágulo firme. O sea, que la sinéresis es la compresión que sufre este coágulo para que salga el líquido del interior del mismo, para formar un coágulo compacto. Eso es la sinéresis. Pero después que se formó este coágulo compacto, pueden ocurrir dos cosas. Uno, que lo invadan los fibroblastos. Y de esta forma se forma un tejido conjuntivo. Y lo otro que puede ocurrir es que este coágulo se disuelva. Pero lo que normalmente ocurre en nuestro organismo es que invadan los fibroblastos y se forme este tejido conjuntivo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, estos son los procesos de coagulación de la sangre. Profe, Sí, ¿puede repetir lo de sinéresis? sí, la sinéresis es la contracción que sufre este coágulo para que salga el líquido que hay en su interior y se forme un coágulo sólido. Después
este coágulo puede ser invadido por los fibroblastos para formarse un tejido o se disuelve, pero lo más frecuente es que sea invadido por los fibroblastos. Hay personas que la cual le faltan factores de coagulación de la sangre, como por ejemplo la talasemia, que es una enfermedad que ocurre generalmente en la gente que ha venido de la zona del Mediterráneo, que es una enfermedad congénita, y tiene modificaciones en sus factores de coagulación. Eso es como para comentarles que existe. Pero ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir en nuestro organismo que se forme un trombo. ¿Qué es un trombo? Es un coágulo que se formó en el interior de un vaso, pero que se encuentra en un lugar fijo. O sea, que un trombo es un coágulo que se formó en un vaso, pero que se encuentra en un lugar fijo. Pero ¿qué ocurre si ese coágulo se desprende? Se va a transformar ¿en qué? En un émbolo. ¿Qué es un émbolo? Es un coágulo que viaja por el torrente sanguíneo. Y va a viajar hasta llegar a un lugar o a un vaso donde no le permita continuar. O se va a producir una oclusión de ese vaso. Ustedes habrán escuchado de una embolia pulmonar. A ver. Habrán escuchado de una embolia pulmonar. Entonces, un trombo es un coágulo que se ha formado en un vaso y que se encuentra fijo. Si este coágulo se desprende, va a viajar por el torrente sanguíneo y se transformó en un émbolo, que va a viajar hasta que ocluya. Habrán visto que las personas que las operan, generalmente se le ponen, se vendan los miembros inferiores para evitar este tipo de lesiones. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Vamos a presentar lo otro. No se olviden, chicos, que las plaquetas también se van a elaborar según las distintas etapas de la vida en el saco. ¿Puede repetir ese, profe? ¿Cómo dijo? Criterino, en almacenar, se suelen almacenar, sí, algo que no les dije, que había dicho, que las plaquetas se pueden almacenar en el vaso, permanecen ahí, almacenadas ante las distintas necesidades que tenga nuestro organismo. Si una persona se le tiene que sacar el vaso por un traumatismo o la patología que sea, pasa a cumplir las funciones del vaso el hígado. Ahí en el hígado se van a destruir las plaquetas y se van a almacenar. Cuando nuestro organismo necesita una mayor cantidad de plaquetas, este vaso produce como una vasoconstricción, se contrae para eliminar las plaquetas y que puedan pasar en mayor cantidad al torrente sanguíneo. Bueno, ¿cómo se formaron las plaquetas? ¿Ven eritropoyesis? Sí, profe. Sí, profe. Como se formaron las plaquetas, se tienen que formar los glóbulos rojos o glóbulos o conocidos como eritrocitos. El proceso de producción de estos glóbulos rojos se llama eritropoyesis. Esta eritropoyesis es la formación o producción de los glóbulos rojos.
que dura entre 5 a 7 días en elaborarse estos glóbulos rojos. Todo este proceso va a ocurrir en la médula ósea y cuando se transforma en una célula madura va a pasar a la sangre. También se va a estimular su célula madre pluripotencial, que es un hemocitoblasto, que es estimulado por una hormona, que es la eritropoyetina, que es también elaborada y fabricada por el riñón, ¿sí? ¿Puede explicar ahí de médula ósea que me queda ahí porque se corta? Bueno, estos glóbulos rojos se van a elaborar en la médula ósea y cuando pasa a ser una célula madura, va a pasar a la sangre periférica, o sea, va a pasar a la sangre. Esta célula madre, que es un hemocitoblasto, es estimulada por una hormona, que es la eritropoyetina, que se va a elaborar en el riñón y en menor proporción por el hígado. Pero además de ser estimulada por esta eritropoyetina, también la estimula esta célula madre las interleuquinas. Y también la va a estimular factor estabilizador de crecimiento. Profe, disculpe, ¿puedo hablar? Desde que se estimula... ¿Cómo? Si puede volver a repetir lo que dijo recién porque se corta un poco. Sí, ahí lo van a ver ahí se lo voy a pasar en una imagen el nombre. Aparte de que la estimule la eritropoyetina, la va a estimular las interleuquinas y factor de crecimiento de colonias. Desde que se produce la estimulación hasta que se elabora este glóbulo rojo, tarda aproximadamente 7 días. A ese proceso se lo conoce como etapa madurativa del glóbulo rojo. Desde que se estimula la médula ósea, la célula madre, hasta que se originan los glóbulos rojos, a ese proceso se lo llama etapa. Y para que esta maduración se produzca, se lleve a cabo, necesito de 2 componentes, de la vitamina B12 y del ácido fólico. Para que este glóbulo rojo madure, ¿de qué necesito? Del ácido fólico y de la vitamina B12. Ahí se lo voy a nombrar de vuelta. Entonces, la eritropoyesis es la formación de los glóbulos rojos, en la cual se estimula a la célula madre multipotencial, que la va a estimular la eritropoyetina, que dijimos que es una hormona elaborada por el riñón y en menor proporción por el hígado. También la va a estimular factor estimulantes de colonia y las interleuquinas. Interleuquina 3 y 4. Esa es la sigla. Y él es interleuquina. O sea que estos 3 factores estimulan a la célula madre. Pero para que esta célula madre pueda dar origen a estos glóbulos rojos, necesito ¿de quién? De la vitamina B12 y del ácido fólico. Desde que se produce la estimulación de la célula madre hasta que se origina el glóbulo rojo, se la conoce como etapa madurativa del glóbulo rojo. Si falta alguno de estos componentes, la vitamina B12 o el ácido fólico, ¿qué va a pasar? Este glóbulo rojo va a tener otras características y no va a cumplir la función específica para lo que está preparado.
Este glóbulo rojo es una célula que está altamente capacitada para transportar a los gases respiratorios. O sea que el glóbulo rojo va a transportar a los gases respiratorios. Es una célula que es de las más abundantes de la sangre, también se la conoce como hematíes o eritrocitos. ¡Ay, se corta! A ver. Se corta Ahí. media. Estos eritrocitos son las células más abundantes de la sangre, se los conoce también como hematíes o glóbulos rojos. Se debe su nombre a que tiene un principal componente, que es la hemoglobina, que es la que le va a dar el color característico. Es una célula altamente capacitada para transportar a los gases respiratorios. Especialmente va a transportar al oxígeno. Este glóbulo rojo tiene la forma de una lente bicóncava. ¿Se la pueden imaginar como a una pelota de fútbol que se desinfló, que se pinchó? Que tiene un borde como elevado y la parte central deprimida. Mide aproximadamente unas 8 nanomicras. Tiene un espesor de 2,5 en la parte periférica, en la parte gordita, y en la parte central tiene un espesor de 1 micrómetro. Es más chiquitito. Si le realizamos un corte transversal, ¿qué vemos? Que tiene la forma de un 8. Este eritrocito, esta forma, le va a permitir atravesar los capilares sanguíneos. Este glóbulo rojo vive aproximadamente unos 120 días. Y vamos a ver que va a ser después destruido en el vaso y en el hígado. Pero este glóbulo rojo se va a caracterizar por tener una membrana que tiene ciertas características. Está formada por una bicapa fosfolipídica y que va a tener 2 grupos de proteínas. Proteínas integrales y proteínas periféricas. Esto, dibujo, es un pedacito de la membrana de este glóbulo rojo. Ah, no tengo este, espera. Este glóbulo rojo está formada por una bicapa fosfolipídica, por 2 tipos de proteínas, integrales y periféricas. Las proteínas integrales van a atravesar por completo la membrana de este glóbulo rojo. Lo atraviesa por completo. Ah, no puse esto yo. Lo atraviesa por completo a la membrana del glóbulo rojo, a las proteínas integrales. Y van a permitir, o qué función van a cumplir, el intercambio de los iones. En cambio, las proteínas periféricas van a formar una red, como la que vemos aquí, y van a constituir parte de este citoesqueleto. ¿Qué función van a cumplir estas proteínas periféricas? Le permite a este glóbulo rojo cambiar de forma. Permite
que atraviese el capilar sanguíneo. O sea que tengo dos tipos de proteínas, integrales que la atraviesan por completo y que van a cumplir la función del intercambio de iones, y las proteínas periféricas que forman una verdadera red junto con el citoesqueleto para cumplir la función de permitirle a este glóbulo rojo poder cambiar de forma y atravesar los capilares sanguíneos. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ahí en ¿Están ahí? las proteínas integrales usted dijo que atraviesa por completo la membrana del glóbulo rojo e intercambio de Iones. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Sobre las proteínas periféricas, dijo que forman una red Una red. para formar el citoesqueleto, o lo hacen en conjunto con el citoesqueleto. Lo hacen conjuntamente con el citoesqueleto y le va a permitir ¿de qué? Que puedan cambiar de forma y atravesar los capilares. Gracias. Profe, ¿puede De nada. repetir las proteínas integrales? Las proteínas integrales atraviesan por completo la membrana de este glóbulo rojo y va a cumplir la función del intercambio de iones. Gracias, profe. De nada, señorita. La cantidad de glóbulos rojos es distinto en el hombre que en la mujer. El hombre tiene aproximadamente entre 4 millones a 5 millones, 5.200.000, y la mujer tiene entre 3 millones a 4 millones y medio. Tenemos distintas cantidades de glóbulos rojos. Fisiológicamente, esta cantidad de glóbulos rojos puede ser modificada fisiológicamente. Fisiológicamente, el aumento de glóbulos rojos se da en las personas que viven en las grandes alturas, en Tras la Sierra, en la cordillera, en la cual la presión de oxígeno es menor. Entonces, ¿qué necesita esta persona? Una mayor cantidad de glóbulos rojos para poder cumplir las funciones de nuestro organismo. A ese aumento se lo llama poliglobulia. Poliglobulia se llama al aumento de los glóbulos rojos. Y fisiológicamente se da en las personas donde viven en las grandes alturas. Pregunta hasta ahí. Fisiológicamente, ¿puede existir una disminución de los glóbulos rojos? Sí. ¿En qué circunstancias se lo imagina? La anemia. ¿Es fisiológica tener una anemia? A ver, ¿en qué circunstancias? Gracias, hijo. Fisiológicamente. Vimos En la menstruación puede ser. Sí, en la menstruación. En las mujeres que tienen menstruaciones muy abundantes, puede tener una anemia fisiológica. ¿En qué otras circunstancias fisiológicamente podemos tener una anemia? ¿Hipotermia? No. En la ¿Durante el mujer... parto? ¿Cómo? ¿En el parto?
durante el embarazo. Durante el embarazo, la mujer puede tener una anemia fisiológica. O sea, que fisiológicamente pueden disminuir la cantidad de glóbulos rojos en la mujer embarazada y en las mujeres con periodos menstruales abundantes. Por eso ustedes habrán visto que la mayoría de las mujeres que están embarazadas se le da un complejo de vitamina B12 y ácido fólico, que no solamente vamos a ver que este ácido fólico participa en la maduración de los glóbulos rojos, sino vemos que también participa evitando, por ejemplo, malformación de la línea media, labio leporino, fisura del paladar y otras patologías evita. Por eso se toma antes de quedar embarazada ácido fólico para evitar esa patología. Entonces, fisiológicamente pueden aumentar o disminuir. Van a aumentar, proceso conocido como poliglobulia, en las personas que viven en las grandes alturas. Y una anemia fisiológica en la disminución de los glóbulos rojos en la mujer embarazada y en las mujeres con menstruaciones abundantes. Este glóbulo rojo, como dijimos, tiene la forma de una lente bicóncava. Es una célula, chicos, que carecen de núcleo y de organelas. No tiene organelas en su interior. Por la forma que tiene esta membrana, son fácilmente deformables. Se puede modificar, cambiar de forma. Es una célula altamente capacitada para transportar los gases respiratorios, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono. El color se lo va a dar un principal componente, que es la hemoglobina, que va a transportar al oxígeno, pero después lo vamos a ver cuando veamos respiratorio. Se caracteriza por una membrana que tiene una bicapa lipídica con proteínas que cumplen ciertas funciones. Y va a vivir aproximadamente 120 días. El glóbulo rojo, ya les explico esto, pero primero quiero que sepan. El glóbulo rojo no tiene organelas ni núcleo, pero tiene una gran cantidad de enzimas citoplasmáticas. Estas enzimas citoplasmáticas van a metabolizar a la glucosa. Esta glucosa va a transformarse en niamida, bueno, no importa cómo se llama. No quiero que sepan el nombre, quiero que sepa que se transforman en un NAD, que es un componente químico. Este componente, ¿qué va a hacer? Que la membrana del glóbulo rojo sea flexible, pueda cambiar de forma. Permite que se produzca el intercambio de iones de la membrana y también hace que el hierro que está en el interior de este glóbulo rojo se encuentre en un estado ferroso para poder transportar el oxígeno, que eso después lo vamos a ver en respiratorio. O sea, que contiene enzimas citoplasmáticas que van a metabolizar a la glucosa para formar un componente químico que va a permitir que este glóbulo rojo mantenga la flexibilidad de la membrana, que se pueda producir el intercambio de iones y que el hierro se mantenga en estado ferroso. Pero, ¿qué ocurre con el transcurso de los días? Este glóbulo rojo va a envejecer. Al envejecer, va a ser destruido en el vaso y en el hígado por un proceso que se conoce como hemocateresis. Es la destrucción de los glóbulos rojos en el vaso. Cuando este glóbulo rojo
va envejeciendo, estas enzimas citoplasmáticas no van a metabolizar glucosa, no van a producir este componente químico, y este glóbulo rojo, ¿qué va a hacer? Va a perder la flexibilidad de la membrana, no va a producirse el intercambio de iones, el hierro de estado ferroso va a pasar a férrico, y de esta forma pierde las funciones, se hace frágil y rápidamente es destruido en el vaso. ¿Lo entendieron? Esto es el proceso de hemocateresis. Es la destrucción de los glóbulos rojos en el vaso y en menor proporción en el hígado. A la medida que va envejeciendo, sus enzimas citoplasmáticas no van a metabolizar la glucosa, no van a producir un componente químico, lo que va a hacer que la flexibilidad de la membrana disminuya, el intercambio de iones no se produzcan y el hierro de estado ferroso pasó a estado férrico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿cuándo va a Sí. subir el Power? ¿Hoy? En un ratito. Buenísimo, En muchas un ratito. gracias. De nada. Pero dentro de estos glóbulos rojos nos van a permitir determinar los distintos grupos sanguíneos que tenemos. Tenemos un grupo sanguíneo y un factor RH. Ahí vamos a ver. Tenemos, como sabemos, 4 grupos sanguíneos, el grupo A, B, 0 y AB. Y 2 factores RH positivo y RH negativo, que nos va a determinar el factor de la sangre. ¿Qué va a ocurrir? En la membrana del glóbulo rojo, yo tengo un antígeno. Si yo tengo un antígeno en la membrana del glóbulo rojo, en el plasma, ¿qué voy a encontrar? Un anticuerpo. Según el antígeno y el anticuerpo que tenga, voy a determinar el grupo sanguíneo que un individuo tiene. Dijimos que tenemos el grupo sanguíneo A, B, AB y el 0. El grupo sanguíneo A se caracteriza por tener en la membrana del glóbulo rojo un antígeno A. ¿Y qué voy a tener en ese plasma? Un anticuerpo que es el anti-B. De esta forma se determina el grupo sanguíneo A. Tengo en la membrana del glóbulo rojo un antígeno A y en el plasma voy a tener un anticuerpo, el anti-B. En el grupo sanguíneo B voy a tener en la membrana del glóbulo rojo un antígeno B. Y voy a tener en el plasma un anticuerpo anti-A. De esta forma está determinado el grupo sanguíneo B. Antígeno B en la membrana y un anticuerpo anti-A en el plasma. El grupo sanguíneo AB, en la membrana de este glóbulo rojo voy a tener antígeno A y B. Pero en el plasma no voy a tener anticuerpos. Por eso tengo determinado el grupo sanguíneo AB. O sea que en la membrana tengo antígeno A y antígeno B y no tengo anticuerpos en el plasma. El grupo sanguíneo 0, en la membrana del glóbulo rojo, no voy a tener antígenos, no tengo. Pero ¿qué voy a tener en el plasma? Voy a tener anticuerpos anti-A y anti-B. De esta forma está determinado el grupo sanguíneo 0. No tengo antígenos en la membrana y voy a tener anticuerpos anti-A
y anti-B en el plasma sanguíneo. Los grupos sanguíneos se heredan de forma dominante. Voy a decir que el grupo sanguíneo 0 es dador universal. Le puedo dar al grupo AB, le puedo dar al B y al grupo A. Es dador universal. ¿Por qué? Porque no tengo antígenos y tengo anticuerpos anti-A y anti-B. Pero puedo recibir sangre nada más que del grupo 0. O sea que soy dador universal. El grupo sanguíneo AB recibe el nombre de recibidor universal. ¿Por qué? ¿Cómo, profe? Recibe el nombre de recibidor universal. Recibo sangre del grupo 0, del grupo B, del grupo A y de la B. O sea que recibo de todos. Del 0, de la B, del B y del A. ¿Por qué? Porque tengo antígenos A y B en la membrana y no tengo anticuerpos. El grupo sanguíneo más abundante es el grupo 0 y el grupo A. En la población universal, el grupo sanguíneo 0 es el más abundante y luego el grupo sanguíneo A. Pero Profe, como ¿puedes repetir quién es el recibidor universal? el AB, recibidor universal es la B. Recibo del A, del B, de la B y del 0. ¿Pero por qué? Porque tengo antígenos A y B en la membrana y no tengo anticuerpos, o puedo recibir de todos. ¿Y el AB da también? Da a la B. Ah, da al mismo AB, claro. Solo A eso. la B. No le puedo dar una B al A, porque ¿qué me falta acá? Tengo antígeno A, pero no tengo antígeno B. El AB recibe de todo, del 0, del AB, del B y del A. Pero doy nada más que la AB. Como tengo en la membrana antígenos A y B, también voy a tener otro antígeno, que si está presente o no, me va a determinar el factor RH. El factor RH lleva ese nombre por nombre que se descubrió en un mono, que es un mono Rouser, por eso el nombre de factor RH. El RH va a ser positivo o negativo. Va a depender de qué. Si tengo en la membrana de este glóbulo rojo el antígeno D. Si el antígeno D está presente, digo que ese individuo es RH positivo. Tengo antígeno D en la membrana de mi glóbulo rojo. Y si está ausente el antígeno D, digo que ese individuo es RH negativo. La población en general es RH positiva. Cuando tengo presente el antígeno D en la membrana del glóbulo rojo, digo que es RH positivo. Y cuando está ausente el antígeno D, digo que ese individuo es RH negativo. ¿Alguna pregunta? Ahí les voy a observar. Hay una enfermedad que se llama eritroblastosis fetal,
o enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Esto cuándo se da? A ver si acá hay un dibujo. No. ¿Esto cuándo se da? Cuando tengo una mamá, voy a terminar todo así, se lo explico de otra forma. Así me ven. Esta eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido se da cuando una mamá es RH negativa. Una mamá es RH negativa y va a engendrar a un bebé RH positivo. Generalmente ese primer embarazo se suele perder y si llega a término, ¿qué va a ocurrir? En el momento del trabajo de parto, se abren los vasos, se mezcla la sangre de la mamá con la del bebé, ¿y qué va a hacer esta mamá? Le entró RH, una sangre RH positiva, y yo soy negativa. ¿Qué va a pasar? Esa mamá va a crear, ¿qué? Anticuerpos ante el RH positivo, va a crear anticuerpos. Esta mamá vuelve a quedar embarazada. Ese bebé que engendró es RH positivo. Entonces, ¿esta mamá qué hace? Lo reconoce como ¿qué? Como extraño. Entonces, lo rechaza, lo rechaza, lo rechaza. ¿Qué hace ese bebé para compensar este proceso? Empieza a producir gran cantidad de glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos no maduran, son eritroblastos, por eso el nombre. Esta es una célula que es inmadura. Va a acumularse bilirrubina y va a localizarse en sectores, en los núcleos de la base del cerebro. Entonces, ¿qué va a producir? Un daño neurológico. ¿Cómo se evita esto? La mamá RH negativa engendró a un bebé RH positivo. Cuando ese bebé nace, a esa mamá se le coloca una vacuna que se llama GRAM, que la cubren todas las obras sociales y todos los hospitales cuentan con esta vacunación, que es gratuita. Es gratuita. Se le coloca a esta mamá esta vacuna para evitar que produzca anticuerpos. Así que esta mamá se tarda hasta 72 horas después de haberse producido el trabajo de parto, hay tiempo de poner esta vacuna. Se evita que esta mamá produzca anticuerpos, entonces esta mamá puede quedar embarazada y si vuelve a ser un RH positivo, no lo va a reconocer como extraño. Si yo soy RH positivo y engendro a un RH negativo, este proceso no va a ocurrir. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna es mamá y RH negativa? Yo, profe. ¿Vos sos mamá? Sí. ¿De cuántos niñitos? Una sola. Una solita. ¿Te pusieron la vacuna? Sí, porque ella es RH positivo. Claro. Eso ocurre. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Solo con la madre pasa eso, profe? ¿Con el padre no, si es negativo? No, no importa el papá. Porque la que lleva la sangre es la mamá. Yo soy lo que llevo al bebé. El papá puede dar de herencia el factor, pero en él no pasa nada. Profe, Es la mamá. no pasa eso cuando la mamá es RH positivo y el bebé RH negativo.
no pasa nada. Una RH positiva puede engendrar perfectamente un RH negativo. Porque no se olviden que tengo un antígeno D en la membrana de ese glóbulo rojo. Gracias. De nada, Yami. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una Sí. pregunta. Entré medio tarde a la clase, no sé si dijo qué temas toma el lunes en los prácticos. Tomo toda la primera parte, definición de fisiología, clasificación, líquidos corporales y hematopoiesis, sangre, plasma y sus funciones. Este teórico lo voy a tomar el miércoles. Que no me acuerdo el número que cae. ¿Y el lunes a qué hora es al final? A las 11 de la mañana el primer grupo. No me acuerdo el día que. Pero eso lo va a subir después al aula virtual, ¿verdad? Sí, sí. El 20 es el práctico de lo que dije. Y el 22 tomo plaquetas, glóbulos rojos, grupo sanguíneo, coagulación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedes repetir lo que toman el lunes, profe? Toda la primera parte, definición de fisiología, clasificación, líquidos corporales, cómo se distribuyen, el equilibrio que existe entre la entrada y la salida, que es retroalimentación positiva, negativa, todo lo que les subí, más la hematopoiesis, sangre, plasma, funciones.